hay atención en los temas nacionales, pero también hay mucha atención en lo que está pasando allá en la relación. Es un puñadito, Álvaro, de radicales. Los que han, los que han levantado exactamente con el mismo tono de cada campaña electoral en Estados Unidos. Es un puñado de individuos derechosos, algunos de ellos ligados a la industria de las armas, que se muerden la lengua cuando voltean a ver a México y no voltean a ver en su propia casa lo que está sucediendo allá, que yo creo que hay muchas razones para que el gobierno de México reclame. Es el primer gobierno, hay que decirlo tal cual, que reclama con todas sus letras al gobierno de Estados Unidos por lo que deja de hacer. ¿Y qué es lo que deja de hacer el gobierno de Estados Unidos? Bueno, deja de, primero, de lo que nos impacta directamente. Evita controlar las armas, tiene un negocio ahí y a su vez las armadoras tienen un lobbying quizá el más poderoso junto con la industria del tabaco allá en Washington, tienen relación directa con los legisladores y alimentan de dinero sus campañas. Y por eso pues, Estados Unidos no se mete en el tema de las armas, tiene siempre miedo a enfrentar a la Rifle Association, que es ese grupo político donde participa un montón de gente, desde actores muy famosos, desde Charlotte Heston. Bueno, es en tu tiempo y ahora ya hay nuevos. Es que lo único que me sé. O sea, es un actor que dejó de hacer películas en los 60, Álvaro. Bueno. Creo que fue el último en hacer a Moisés, ¿no? Cuando todo era en blanco y negro y se veía. Pues sí, pero y se veía como el efecto de la cámara donde partía el agua. Ajá, ¿no? claro. El agua salía. Del océano, se abría el océano, ¿no? Sí, pero era una cascada. ¿No? Entonces, el efecto era una cascada, era al revés en lugar de salir. Pero es de los 60, bueno. Claro, ya hay otros nuevos ahí. Bueno, el primero es ese gran tema de Estados Unidos que son las armas, tienen primero una adicción interna, doméstica. Es un pueblo que le gusta las armas, es un pueblo que ha participado en generaciones de estadounidenses han participado en guerras, o sea, son gente vinculada a las guerras. Bueno, así han construido el sueño americano. El sueño americano no es una utopía, el sueño americano en realidad es la ley del más fuerte. Han construido, sí, un país muy robusto, pero también han construido ese país invadiendo a otros, apropiándose de otras cosas, de los otros, etcétera. Es un sueño americano que va a ser siempre americano, en tanto que tengan ese poderío militar, porque no hay manera de repetir esa experiencia porque se basa en el abuso del otro. Y eso es pues imposible de repetir, punto. Solamente cuando tienes ese poder hegemónico puedes realizar un sueño. Pues estás hablando de Roma. Pues sí, era un superimperio y Roma estaba súper bonita, pero pues era eso, era un imperio que les carbaba a los otros para construir lo suyo. Bueno, está el tema de las armas, está el tema propiamente del consumo de drogas, que es en sí mismo un gran tema que Estados Unidos no quiere enfrentar, o que enfrenta de manera, híjole, pues muy deficiente para empezar, porque es el consumo deficiente y mañoso, porque el consumo, por ejemplo, en los barrios de afrodescendientes en Estados Unidos durante largos periodos ha sido muy alto, donde no se le ha metido mano, ha sido una manera de minar a ciertas poblaciones. Se le salió de control, Álvaro, y de repente se convirtió también en un problema blanco que no estaba en su presupuesto. Cuando la heroína se convirtió en una pandemia en los 60, 70, que se volvió una droga de moda, era una droga
que se consumía fundamentalmente, y ahí están los estudios, recientemente vi uno, creo que está en el Pew, era un problema de afrodescendientes, un problema de negros, y no había interés de resolverlo. Ahora se le convirtió en un problema de el Estados Unidos blanco, y entonces sí se ha convertido en el grito de los congresistas, que son básicamente blancos. Yo siempre digo que ese país va a ser realmente una democracia cuando represente en sus congresos locales, en sus alcaldes, al resto de las minorías. ¿Dónde están los representantes mexicoamericanos ahí? ¿En qué momento van a llegar los congresistas mexicoamericanos al Senado, a las cámaras altas y Cámara Baja? ¿En qué momento? Bueno, que es otro gran tema. Es un tema de consumo. Está el problema de la distribución. Es fabuloso ver a ese país, como lo hemos dicho aquí, que es capaz de ver una mosca que se está comiendo un cacahuate en Badiraguato, con sus aparatos mágicos y sus lentes poderosísimos. Ven a una mosca que se está comiendo un cacahuate en Badiraguato. ¡Ah, no, hombre, bárbaros! Pero no sé a buscar las redes criminales en Estados Unidos, porque esa no está en ningún lado. ¿O dónde están? ¿Quiénes son los jefes de los cárteles estadounidenses? ¿Cómo se llaman los cárteles estadounidenses? Porque hay cárteles, o sea, existen y distribuyen la coca, la mota. O sea, Estados Unidos está ahorita en una superproducción, por ejemplo, y ya está de productos, de drogas químicas al interior de Estados Unidos. ¿En dónde? ¿Por qué no empiezan por bombardear esos laboratorios en donde se produce internamente? ¿Dónde están? No hay. Y ese es un tema, Álvaro, que digo, nadie le había reclamado a Estados Unidos hasta este gobierno, que le dicen, oigan, sí, entiendo que es un broncón. Digo, obviamente estamos conscientes que es un broncón el tema de los cárteles en México. Pues ¿cómo lo vamos a negar? Que la violencia está a la fregada, o sea, que hay un problema de raíz ahí, pero llegan armas, llega dinero desde allá, o sea, reparten armas como si fueran dulces. Está canijo. Es que no hay cárteles en Estados Unidos, Alejandro. Se llaman corporaciones, se llaman empresas. O agencias gubernamentales. Y agencias gubernamentales que administran la distribución de mercados, redes de distribución que llegan a los consumidores. ¿Por qué no se combate a las organizaciones criminales, a las organizaciones de distribución, venta, compra de drogas? Y no solamente fentanilo, sino cocaína, marihuana, que llega a través de la frontera con México. Pues porque se trata de empresas administradas. Yo no digo que sean legalizadas, son organizaciones criminales, pero están toleradas, Alejandro, ¿Sí? por el propio gobierno. ¿Qué pasaría el día en que no entre ni una sola sustancia a Estados Unidos y esos millones de consumidores no tengan efectivamente qué consumir, valga la redundancia? Pues habrá, como hay, un problema de carácter social, no solamente un problema de salud pública, sino un problema social, porque todos los adictos van a buscar las sustancias a las que son adictos. Yo creo que, ¿por qué cruzando la frontera, uno llega al Paso, de donde tú eres, Alejandro? Uno llega... Yo soy de Ciudad Juárez. Perdón, a Ciudad Juaritos. Juárez. O tú llegas a Ciudad Juárez y en la Ciudad Juárez, como en cualquier ciudad fronteriza de México, uno, digamos que puede encontrar dónde venden droga. Hay zonas claramente donde se vende droga. Y se sabe que, pues por ahí hay rutas para cruzar la droga. Cruzan al otro lado y de pronto ya no, se esfuman, no hay
nada. Los militares que resguardan la frontera, la patrulla fronteriza que resguarda la frontera, todas las agencias que operan a lo largo de la frontera con México se vuelven ciegos, mudos, tullidos o mancos. Precisamente porque no ven nada. Y son toneladas, exactamente las mismas toneladas que del lado mexicano se forman para cruzar. Allá se esfuman, se vuelven invisibles. Y efectivamente nadie las ve, nadie las toca, nadie las huele, nadie las detecta y nadie las confisca. Pero desde ahí comienzan el ascenso hasta la otra frontera con Canadá, y de la costa este a la oeste nadie ve nada. Tú vas a cualquier lugar en Estados Unidos, Alejandro, a ver, Las Vegas, a donde la gente se va a divertir. Se consigue cualquier sustancia sin problema. No alcohol solamente, no, cocaína, metanfetaminas, lo que sea. ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿Un cártel? No, una corporación, un corporativo, una empresa que está obviamente tolerada por las autoridades. Saben las autoridades de esa red de distribución y no hacen absolutamente nada. Entonces ese sí es una conducta muy hipócrita. En otras ocasiones, en otros gobiernos, yo recuerdo inclusive en el caso de Felipe Calderón, es que ustedes nos mandan armas. Y son lo que toleran también los gringos. Sí, reclámanos, levántanos la voz. Son parte también de las reglas. Pero no ha habido antes un gobierno, un presidente de la República, que como el día de hoy, o en los días pasados, asuma con contundencia posiciones. Y fíjate, también aquí hay una hipocresía en el conservadurismo estadounidense y el conservadurismo de México. No es al gobierno, ni siquiera al gobierno de Estados Unidos, el reclamo del presidente ayer y hoy. Es a los congresistas republicanos. Porque hasta el gobierno estadounidense ayer dijo, a ver, no, nosotros no estamos en la lógica de declarar organizaciones terroristas a los cárteles. Y eso ya le cayó la boca a algunos. Después, cuando supieron que iba a venir la asesora de seguridad de Estados Unidos, dijeron, viene a regañar al presidente López Obrador. Y las fotografías que uno ve, le está aplaudiendo bien divertida junto con el embajador. Digo, si no divertida, pues complacida por lo que le estaba mostrando en ese momento. Por lo que había charlaron. Porque hay compromisos. Y hasta el Comando Norte, Alejandro, habla, reconoce, pues sí, que dice, no veamos solo la droga que llega, también enviamos armas al sur. Es el reconocimiento, efectivamente, de que el problema serio de seguridad es de dos países y Estados Unidos tiene una responsabilidad y grande en este tema. Claro, aquí la derecha, a mí me gusta más decirle derecha que conservadores, aunque a estas alturas dicen unos somos de izquierda y son más de derecha, como Krause o Aguilar Camín o los Lorenzo Córdoba. Bueno, concluyo. Aquí claman, como ayer lo puntualizábamos, claman porque vengan las tropas de Estados Unidos, como le dieron la bienvenida en su momento, en el siglo XIX, a las tropas de Francia, a las tropas de Estados Unidos, a las tropas de España. Sí, se quejan de militarización y quieren que nos militarice Estados Unidos. ¿Así? Claro. Porque ese es un pensamiento, Álvaro. Es un pensamiento, es una manera ese pensamiento de pensar. De la reacción históricamente en México. Claro, les gustan las armas. Digo, es parte, pues, de su oferta política y es parte de su ideología
que han construido, no en libros, en los hechos. O sea, en los hechos es un pensamiento que arma países, que provoca guerras, etcétera. Y se olvida, Álvaro, que la relación entre las agencias gubernamentales estadounidenses, los cárteles de la droga de México, de Colombia, la relación entre eso y las armas, es una relación que tiene, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, provocó uno de los más grandes escándalos internacionales, porque es una relación ampliamente documentada. Y me refiero al Irán-Contras, que es o el Irán-Gate, que también se le llama, que es básicamente el caso más simbólico de la administración de la droga desde una agencia gubernamental con fines políticos. ¿Qué era el caso ese? Porque es muy reciente, Álvaro. Fíjate, el cártel de Guadalajara se funda, según el año que se tiene de fundación, es 1978. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca fundan en el 78, 79, posiblemente para el 90 ya era un 91, ya era una corporación importante. El Irán-Contras, que se los voy a decir en dos palabras para los que son más jóvenes o para los que ya se brincaron ese capítulo de la historia en la memoria, el Irán-Contras era básicamente esto. La CIA contactó, de acuerdo con los documentos desclasificados por varios periodistas, uno de ellos, Álvaro, Gary Webb. Por cierto, Gary Webb publica una serie de reportajes, creo que no me acuerdo si es en el San Antonio o en el San José Mercury, publica una serie de artículos sobre la relación de la CIA con los cárteles de la droga en México y con el tráfico de armas. Gary Webb publica un libro que saca documentos del Congreso de todas partes y que le vale, creo que ese es el que le vale el premio Pulitzer. No recuerdo si el libro o los reportajes. Bueno, Álvaro, aparece suicidado, entre comillas, no hace 20 años. Bueno, hace 15 años. Aparece suicidado, no lo perdonan. O sea, obviamente en 2 minutos se publica la esquela y vámonos y a otra cosa mariposa para darle cierre al capítulo. Pero la relación, el Irán-Contras era básicamente esto. Fíjate, contactaban, la CIA contacta a través de una serie de personajes muy notorios. Oliver North es uno de ellos. Sí. Contacta al cártel de Guadalajara, que acaba de nacer, al cártel de Medellín, contacta a los personajes que participan en la operación. Son Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, son varios hermanos. Gonzalo es el mexicano. Es el mexicano. Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Juan Mata Ballesteros. Los contactan para que les ayuden a cruzar droga a Estados Unidos. La CIA, a cruzar droga a Estados Unidos y distribuirla en Estados Unidos, Álvaro. Envenenando a su propia gente. A su propia gente. Obviamente, te escogen muy bien en dónde meterla, claro. O sea, a quién envenenar. Se establece una base, creo que la base es en Yucatán, para cruzar la droga desde Colombia hasta Yucatán y de Yucatán a Miami, en donde anticastristas cubanos cachaban la droga y luego empezaban la distribución. La CIA lo organiza. No es una especulación, es algo que pasó en los 80. Está documentadísimo. Bueno, pues un escándalo que llevó a Oliver North a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos, porque el dinero que sacaban del tráfico formal desde la CIA, con ayuda del cártel de Guadalajara, ¿cómo nos iba a fortalecer el cártel de Guadalajara, que es la madre de todos los cárteles, Álvaro? O sea, del cártel de Guadalajara
en realidad se convierte en el Cártel del Pacífico. Sí, Después claro. se convierte en la Federación con Amado Carrillo. La Federación, a su vez, se parte en varios cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación es una derivación del cártel de Guadalajara, por ejemplo. El cártel de los hermanos Arellano Félix es una derivación del cártel de Guadalajara. El cártel de Juárez y la Federación es una derivación del cártel de Guadalajara. El único que mantiene una cierta independencia es el cártel de Tamaulipas, Sí. que don Juan y su generación, la generación de Juan N. Guerra, él establece contactos directos históricos desde los años 50, empiezan a traficar cosas, en fin. Quien alimenta el cártel de Guadalajara, que pare a su vez, o que se convierte en esta plaga de cárteles que están por todo México el día de hoy, es la CIA, Álvaro. Es Estados Unidos. Es Estados Unidos, la CIA. Imagínate, el Irán Contras es de te voy a dar la fecha 1980 exacta. 1985, 85. 86. Sí. O sea, 5 años después de la fundación, 7 años después de la fundación del Cártel de Guadalajara, se descubre que los padrinos del Cártel de Guadalajara es la CIA. O sea, militares traficando droga. ¿Para qué? Nomás para que esto no se olvide, porque esto sucedió. O sea, son coautores de los cárteles que están funcionando el día de hoy. Son coautores, ellos los fortalecieron. O sea, el cártel de Medellín, el cártel de Guadalajara. Ellos traficaban las drogas, las llevaban a Estados Unidos. La CIA, a su vez, con ese dinero, con el de tráfico de drogas, compraba armas que a su vez vendía a Irán, que tenía prohibición de armas. ¿Para qué? Para financiar a su vez una guerrilla, los Contras en Nicaragua, que combatían a la revolución sandinista. O sea, su problema era que se les había metido un grupo de guerrilleros, había tomado control de un país, y su problema, el de la CIA, era que habían perdido ese país y te querían destruir a como diera lugar la revolución sandinista. Querían recuperar ese país. Querían recuperarlo. Lo habían perdido y querían ese país. Lo que tramaron fue, se llama Irán Contras, o sea, y no pasó hace 1000 años, sigue habiendo consecuencias de eso. Es decir, Estados Unidos nos dejó estos cárteles, Álvaro. O sea, ellos dieron fortaleza a estos cárteles. Ahora, ¿qué fregones es? No, hombre, los cárteles estos mandan fentanilo. Sí, güey, pero tú les das armas para que sean fuertes y puedan mandar el fentanilo. Tú no controlas los flujos de capital que los hacen fuertes. Y es en este contexto, en este periodo de la trama Irán-Contras, que en México tiene lugar en 1985 el asesinato de un agente de la DEA, Camarena. ¿Quiénes lo matan? ¿Quiénes matan a Camarena? Bueno, se acusa a Caro Quintero. Los mismos que habían ayudado a la CIA a traficar con droga a Estados Unidos, Álvaro. Los mismos. Matan a Camarena. Efectivamente, a un agente de la DEA destacado en México, también matan a un piloto mexicano. Y 1985, gobierno de Miguel de la Madrid, con Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, como secretario de Gobernación, como procurador general de la República, un personaje que fue consejero del IFE, Alejandro García Ramírez. Un periodo de México, histórico de México, cuando efectivamente, cárteles, particularmente el cártel de Guadalajara, toma una fuerza inusitada. Pues sí, en buena medida, por esa lógica estadounidense de combatir a la guerrilla o a deponer a una guerrilla victoriosa en Nicaragua. Los Contras eran
los antisandinistas, la contraguerrilla de Nicaragua. Y bueno, en esos años es cuando se asienta en México el crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Gobierno de Miguel de la Madrid, y continuaría y se fortalecería con Carlos Salinas. Muchos se les olvida eso, pero es parte también de la historia de nuestro país y cuyas consecuencias seguimos padeciendo hasta la fecha. ¿Cómo se combate? Pues se combate no solamente atacando las causas, sino yendo también contra los grupos criminales. Pero estamos viendo que en el caso de los gobiernos del PAN, particularmente en el de Felipe Calderón, el encargado de la guerra trabajaba para el cártel más poderoso, el del Chapo Guzmán y de Ismael Mayo Zambada. Eso es parte también de las herencias. No es solamente tener voluntad, que es importantísimo, de combatir, sino cuáles son también las circunstancias. Y mientras Estados Unidos tampoco ponga de su parte, pues el fenómeno va a continuar por una razón muy simple, porque tiene un mercado y ese mercado hay que abastecerlo y se abastece pues de donde sea. Y México como vecino, pues claro que va a seguir siendo un abastecedor del consumo que allá están demandando. Tal cual, Álvaro, tal cual. Y creo que es un debate que bueno que se dé. Sí. Como muchos otros debates que se tienen que dar en México, que adentro, al interior.